Buenos días compañeros, soy Carlos Vergel y queremos presentar a ustedes mediante esta charla unas opiniones sobre la política que nos ha impuesto el gobierno de educación digital en tiempos de pandemia. Esta charla está dedicada a los compañeros docentes de Sopoy, Cundinamarca y a toda la comunidad educativa. Es un intento de aporte, de reflexión. Todos hemos visto cómo la pandemia o el brote de virus COVID-19 se ha convertido en un problema de salud de gran envergadura, solo comparable con la pandemia de 1918, donde murieron cerca de 50 millones de personas. Esta pandemia ha paralizado parcialmente la producción industrial en el mundo y en Colombia, y ha agravado la situación de los frágiles sistemas de salud y los sistemas educativos. El impacto del COVID-19 en educación en el mundo ha sido inmenso. Más del 90% de los estudiantes han dejado de asistir a las escuelas, colegios o universidades. Es decir, cerca de 1.600 millones de jóvenes, niñas y niños no están asistiendo a sus instituciones educativas y se encuentran confinados en sus casas. Son por lo menos 190 países los que han tomado esta decisión de suspender clases y en una parte de ellos incluso han cancelado el año escolar. La situación es dramática para el sector educativo. Se agudiza considerablemente la desigualdad. Así lo confirma al diario El País de España Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, quien afirma que el coste social del cierre de las escuelas es dramático. Diferentes investigaciones muestran que no es cada mes, sino cada día que crece exponencialmente la desigualdad. Inevitablemente, la brecha de desigualdad va a aumentar, afirma el director académico de la OCDE. Para la UNESCO, esta situación se explica porque los conflictos armados, los desastres de origen natural y las pandemias impiden la escolarización de millones de niños y el número de afectados por estas razones sigue aumentando. Tomado del documento La educación en tiempos de crisis elaborado por la UNESCO. Cabe entonces preguntarnos, ¿es suficiente afirmar que como la pandemia nos impide ir a las instituciones educativas, entonces se ha generado una crisis y una situación difícil? En mi opinión, la gente de a pie, los trabajadores que están viviendo el impacto de esta pandemia, la crisis lo que ha hecho es alertarlos, los ha detenido y los ha puesto a pensar, pues ahora se hace más evidente la desigualdad. La desigualdad en ingresos, en vivienda, salud y educación. La pandemia lo que ha hecho es colocar sobre la mesa las lacras, las taras del sistema capitalista. Es evidente que el único responsable de esta crisis es el capitalismo y su crisis crónica. Ahora, los organismos internacionales han definido ante esta situación una política. En primer lugar, insisten en que la pandemia ha hecho entrar a la educación en crisis.
pero para diciembre, antes de iniciarse la pandemia, esta situación ya se reconocía por los organismos internacionales. La verdad es que la ONU y la UNESCO llevan varios años afirmando que la educación está en crisis. En 2015, la ONU lanza el proyecto Agenda 2030, donde formula los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incluye en ellos objetivos educativos, como que para el 2030 ya no hayan niños o niñas por fuera del sistema educativo en primaria. Pero estos mismos organismos 3 años después reconocen que esos objetivos no se van a cumplir. La razón es que la desigualdad se hizo más aguda. Para una mejor comprensión, examinemos las cifras. Los números en muchas ocasiones nos ayudan a aclarar las cosas. Tal como se pone de relieve en el informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Mundial 2018, el aprendizaje de muchos niños no está garantizado. Según el Banco Mundial, alrededor de la mitad de los alumnos, escolarización no es lo mismo que aprendizaje. Cientos de millones de niños, afirma el Banco Mundial, no saben leer ni escribir a pesar de haber ido a la escuela. Es decir, miremos las cifras que di más arriba. Si son unos 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes que asisten o que están escolarizados, significa, según esto, según el Banco Mundial, que por lo menos la mitad de ellos, cerca de 800 millones de niños y niñas, aún y a pesar de ir a la escuela, no saben leer ni escribir. ¿Qué explica esta situación? ¿Que los profesores no están respondiendo? No, para nada. Los profesores, a pesar de las circunstancias en que se encuentran, están haciendo un gran esfuerzo. Lo que pasa es que las políticas que el Banco Mundial ha elaborado con los gobiernos, pues no responden a esas necesidades. Es el caso, por ejemplo, de África, donde elaboran planes nombran docentes y elaboran textos que envían después a comunidades que no leen ni entienden el idioma que habla el profesor. O al norte de Europa, en donde varios países los niños no pueden ir al colegio así estén escolarizados en la época de invierno, porque las instituciones educativas no cuentan con calefacción. Pero la situación más dramática la viven, según el Banco Mundial, 260 millones de niños que no han podido pisar una escuela de primaria o de secundaria. Es algo para no creer. Son cifras que no destacan los medios de comunicación en medio de esta pandemia. Que hay 260 millones de niños que no van a la escuela primaria ni secundaria. Bueno, pero esta situación de que no se alcancen los objetivos del 2030 y que se imponga la educación digital, lo que ha hecho es que la UNESCO y el Banco Mundial den un timonazo a la política educativa que tenían.
que venían impulsando. Ahora impulsan la educación virtual o digital o educación online, promoviendo el aprendizaje móvil e impulsando cambios en los planes de estudio. Esto lo venían haciendo no antes de la pandemia. Y para lograrlo, por ejemplo, el año pasado organizaron el Congreso de la Semana del Aprendizaje Móvil. Se realizó en París, Francia. Una semana donde expertos y tecnócratas de la educación hablaron sobre la importancia del aprendizaje móvil, del aprendizaje digital, del aprendizaje online. E impulsaron durante esa semana que las personas utilicen los móviles para aprender. Es decir, el celular, el iPad, el ordenador. Además, impusieron o lograron acuerdos con los gobiernos de Argentina, Inglaterra, Finlandia y Nueva Zelanda para modificar los planes de estudios e incluir en primaria o desde primaria la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial. Esta era la situación que teníamos hace 3 meses antes de la pandemia. Ahora, en medio de la pandemia, el Banco Mundial y la UNESCO lanzan una nueva política, o mejor, hacen un ajuste a la política que ya traían. ¿Cuál es este ajuste? Han lanzado lo que llaman la Coalición Mundial para la Educación y han llamado a los gobiernos del mundo a que continúen con el año escolar de forma digital o online, impulsando así lo que llaman el aprendizaje personalizado. Según la UNESCO, este plan pretende ofrecer a los niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este periodo de interrupción repentina y sin precedentes en la educación. En mi opinión es falso que el plan sea una opción de aprendizaje inclusivo. En primer lugar, porque no incluye a los 260 millones de niños sin escuela. Examinemos entonces qué ha pasado con este llamado de la UNESCO por la educación. A este llamado se han vinculado varias empresas tecnológicas y algunas fundaciones. En primer lugar lo han hecho Microsoft, Facebook, Google y la Fundación Profuturo y Telefónica de España. Estas son las primeras empresas que han acogido el llamado de la UNESCO por la Coalición Mundial para la Educación. La verdad, compañeros, el asunto no podía ser peor. ¿Por qué? Voy a ilustrarlo solo con 2 ejemplos. Facebook no es la primera vez que intenta penetrar el sistema educativo. Hace ya varios años, 3 o 4 años, no recuerdo, Facebook lanzó en Estados Unidos una plataforma de educación digital. Logró convencer a 400 colegios para que entraran en el proyecto de educación personalizada a través de la educación online. En mayo del año pasado, los padres y estudiantes, al terminar el año escolar, se tomaron iglesias y otras instalaciones de sus pueblos para protestar contra el proyecto. Las razones eran muy variadas, desde la queja
porque el programa enviaba a los estudiantes a contenidos de educación sexual que no comparten los padres, hasta la denuncia de crisis nerviosa en algunos estudiantes por permanecer mucho tiempo frente a las pantallas, o los padres que se quejan de que sus niños pasan muy poco tiempo juntos y el juego físico pasó a un segundo plano. Facebook respondió de inmediato que va a colocar un equipo de ingenieros a resolver las dudas y que no olviden, le dice a los padres, que la plataforma es gratis. De inmediato un padre le recordó que el negocio no fue la plataforma digital en sí, sino la recolección de datos que hicieron llenando formularios exhaustivos tanto los niños como los padres, y que esos datos hoy en el mercado de las empresas tecnológicas deben tener un costo por lo menos de 130 millones de dólares. Otro ejemplo que devela claramente el propósito y el papel de estos organismos internacionales y cómo la empresa privada se aprovecha de las calamidades humanas es la situación de los niños refugiados en Siria. Esta crisis de Siria ha favorecido el aumento de la privatización en la educación. El conflicto sirio ocasionó una crisis educativa entre los inmigrantes de una magnitud asombrosa. Más de 900.000 niños se vieron obligados a refugiarse en Turquía, Jordania y el Líbano. Y para 2017 carecían de todo acceso a la educación. Esta situación desencadenó un aluvión no de ayudas por parte de organismos internacionales, sino de ofertas de ayuda por parte del sector privado, cuya envergadura e intención se examina en un excelente informe de dos profesoras adjuntas de la Universidad de Massachusetts que titularon "Invertir en la crisis, la participación privada en la educación de los refugiados sirios". En este informe se centra en la crisis de los refugiados y en el acceso a la educación de casi 1 millón de niños desplazados. Y hace hincapié en la interrelación que existe entre la crisis y el beneficio privado en el sector de la educación. Plantea serias dudas sobre el creciente protagonismo que asumen los actores empresariales y los dilemas éticos que surgen entre las motivaciones humanitarias y lucrativas a la hora de participar en la crisis. Por eso no nos sorprendamos que Profuturo y Telefónica de España estén respaldando el proyecto del Banco Mundial y la UNESCO, pues ya desde antes, con el apoyo de estos organismos, estas empresas habían realizado un contrato con el gobierno del Líbano para educar a los niños sirios refugiados en ese país. ¿Cómo lo están haciendo? Pues han creado una plataforma digital y han entregado tablet a cada niño. Los padres pueden seguir en las tablets los avances de sus hijos. Es decir, no han construido instituciones educativas. Simplemente los niños con su tablet en la carpa donde viven en el campo de refugiados pueden acceder a esta plataforma y estudiar. Pues esto hace evidente y muestra con claridad
cuáles son las políticas y los propósitos del Banco Mundial y cómo hoy la enseñanza online o el aprendizaje online es posible gracias a la inteligencia artificial y a la cuarta revolución industrial que está en curso. Para diciembre ya de 2019, muchos especialistas en el tema coincidían que el impacto de la inteligencia artificial en la educación es inmenso, está generando un cambio brusco, una disrupción. Y desde muchos sectores se está haciendo un llamado a cambiar el sistema educativo tradicional, entre otras cosas porque las necesidades actuales de las industrias en medio de este proceso de revolución industrial son otras. Y por lo tanto, pues el sistema económico necesita de otro tipo de escuela. Por eso, ya desde antes de la pandemia, se venía pregonando por un sistema educativo basado en la actual revolución tecnológica y la inteligencia artificial, lo que implica un nuevo currículo, un nuevo plan de estudios. Por supuesto que los maestros, a los docentes, no se nos ha tenido en cuenta por parte de estos organismos internacionales y los gobiernos a la hora de imponer estas políticas. Los pedagogos quedan en un segundo plano también, porque ahora son los ingenieros los que construyen estas plataformas digitales y como vimos en el caso de Facebook en Estados Unidos, la respuesta de Facebook es: voy a reunir un grupo de ingenieros para que resuelva el problema. Pero los líos que estaban planteando los padres tienen que ver sobre todo con problemas de índole pedagógico. Por eso, en otra ocasión, vamos a dedicar un poco más de tiempo al impacto de la inteligencia artificial en la educación. Solo queremos agregar en este punto que la OCDE, recogiendo las políticas internacionales, ha establecido un acuerdo entre sus países miembros y Colombia ha entrado en ese acuerdo, entró el año pasado, en mayo del año pasado firmó el acuerdo de la OCDE entre los países miembros sobre inteligencia artificial. Y en noviembre el COMPES en Colombia publicó un documento que rige lo digital. Es muy importante que nuestras agremiaciones sindicales y nosotros los profesores estudiemos este documento. Entonces, esta revolución digital, tecnológica, de mano de la inteligencia artificial es lo que ha hecho posible que hoy, en medio de la pandemia, los gobiernos y los organismos internacionales impongan lo que llaman educación digital. Por eso, a manera de conclusión, quiero plantearles lo siguiente. En mi opinión, primero, la pandemia no abre una crisis en el sistema educativo, sino que agudiza la crisis ya existente, tanto en Colombia como en el mundo. Pero lo que sí es cierto es que esta situación nueva de pandemia abre muchas incógnitas y hace evidente que los sistemas educativos, incluido el colombiano, no dispone de conectividad
ni de herramientas, ni de plataformas para la docencia digital. Y aún así el gobierno, de manera irresponsable, la ha impuesto. Por eso me parece que aquí lo que se está haciendo con nosotros y los niños por parte del gobierno y los organismos internacionales es un experimento social. Se están adelantando a lo que se viene, a lo que ya se anuncia en un futuro, como lo hace en un estudio la Universidad de Stanford de Estados Unidos, que afirma que para el 2030 se habrá impuesto la revolución tecnológica en educación y que los sistemas educativos tendrán un carácter semipresencial. Lo que me cuentan los profes con los que he tenido oportunidad de charlar es que la principal herramienta que están usando en Colombia los niños para comunicarse con ellos es el WhatsApp. Es decir, esto lo que hace evidente es que nosotros los docentes llevamos por lo menos 20 años trabajando de manera obsoleta. Y hace evidente que la mayoría de nuestros niños no tienen conectividad a Internet. Es más, muchos de ellos, ya sean ellos o sus padres, cuentan con un teléfono celular pero sin datos. Esto indica que a los gobiernos y a los organismos internacionales les importa muy poco nuestros niños y nuestro trabajo, el trabajo de los docentes, pues no se nos ha dotado de las herramientas tecnológicas para generar este cambio. Pero, en mi opinión, se nos está exigiendo y se les está exigiendo a los niños que este cambio hay que hacerlo deprisa y corriendo, porque los niños no pueden perder 3 meses de clase, no importa cómo lo hagan. Es decir, les importa un pepino, un carajo, la situación de nuestros niños y sus familias. Y lo más fácil, pues es entonces responsabilizar a los profesores, como lo hace el director académico de la OCDE en la entrevista al diario El País de España, cuando afirma que creo que lo más difícil para ellos, para los gobiernos, ha sido involucrar a los docentes. Ahí es donde probablemente se deben concentrar los esfuerzos en conseguir que los profesores sean parte activa de este cambio. La enseñanza online va a ser crucial en el futuro de la enseñanza. Los profesores deberían esforzarse más, afirma el director académico de la OCDE. En realidad, lo que están haciendo estos organismos internacionales, insisto, en medio de esta pandemia, es un gran experimento social. Porque si los protagonistas son los niños, entonces, en medio de esta situación tan dramática, lo que tenemos que preguntarnos no es cómo van las operaciones matemáticas o insistir en la evaluación como insiste el director académico de la OCDE. No, lo que tenemos que preguntarnos es qué situación están viviendo nuestros niños en sus casas. ¿Están bien? ¿Sus papás han perdido el trabajo o los han obligado a salir de vacaciones sin paga? ¿Habrán perdido algún familiar? ¿Tienen ordenador o tablet
o conexión a internet, o más aún, tienen una silla y un escritorio donde sentarse para estudiar, porque según un documento del Banco Mundial, 1 de cada 10 niños no cuenta con un escritorio en el mundo. ¿Tendrán sus necesidades básicas cubiertas? En muchos países, incluso en el nuestro, se ha hecho evidente que hay gente pasando hambre. ¿Será esa la situación de nuestros niños? ¿Cuál es su situación psicológica? ¿Habrán dormido bien? Compañeros, yo creo que hay que actuar acorde con la situación. No podemos pretender que aquí no ha pasado nada y que vamos a seguir con las clases con toda normalidad, pero ahora de manera online, digital. Por eso cabe preguntarnos, ¿cuál es entonces nuestra misión hoy en tiempos de pandemia como docentes? En mi opinión, acompañar para mitigar la soledad, el miedo y la incertidumbre de nuestros niños y familias. Como dice la profesora Laura Pineda de España en uno de sus escritos, aprovechemos todos los aprendizajes que a nivel social, ecológico y de salud están dejando esta pandemia. No agobiemos, no hagamos más pesada esta carga. En consecuencia, si la prioridad entonces es la salud física y mental, debemos concentrarnos en ello. Por eso comparto el punto de la CUT en el informe que presentó a FECODE, donde plantea que los médicos y el personal de salud hay que resolverles su situación laboral. FECODE dice que respalda esta propuesta, pero creo que debemos precisar esa consigna y exigir del gobierno su solución. Es decir, debemos exigir con toda claridad al gobierno de Duque que todas las clínicas y hospitales privadas del país pasen de inmediato a ser parte del sistema hospitalario público, para garantizar de esta manera que la atención de salud sea realmente un derecho igual para todos y no un privilegio de los más ricos. El Estado, sin ninguna intermediación de las EPS, atenderá las obligaciones económicas de todo el sistema hospitalario y la remuneración salarial del personal del servicio de salud, brindándoles plenos derechos de estabilidad laboral y todas las garantías laborales y de protección y prevención que su labor demanda. Muchas gracias, compañeros. Espero que este aporte sea una invitación a reflexionar y en especial creo que es urgente que desde que ya empecemos a pensar en el problema del reingreso a las instituciones educativas, pues parece ser que esa es la medida próxima que va a tomar el gobierno. Obligarnos a regresar a las instituciones sin ningún plan de contingencia. Gracias, compañeros.